Ángel Gabilondo es el ministro de Educación español desde 2009. Llega a este cargo tras desempeñarse como catedrático de Filosofía y rector de la Universidad Autónoma de Madrid, con 6 libros en su autoría e infinidad de colaboraciones, traducciones y ponencias en otros libros y revistas. De su libro Contigo, estos avances. No basta con señalar genéricamente que necesitamos unos de otros. Así es, pero conviene no eludir lo que significa contar con alguien para quien singularmente seamos decisivos. No hay que suponer que eso pase siempre, y hemos de reconocer, respetar y valorar las diversas y múltiples opciones de vida. Este libro, en este sentido, no propone lo que ha de hacerse, y menos aún aconseja. No es la pura expresión de convicciones, también manifiesta deseos y necesidades. Es cierto que muestra más de lo que suele considerarse razonable. Tendemos a pensar que sobre ello conviene callar, pero hay cuestiones sobre las que aparentemente existe cierta reserva, aunque son un secreto a voces. En este texto se busca que esas voces sean palabra, no la que se dice en lugar de otros, sino la que siendo más propia es a la par muy común. Desde ese punto de vista, no cuenta las peripecias individuales de nadie, ni de quien escribe, que más bien debe incorporarse y situarse en lo que es tan habitual, en lo que a tanto sucede y no siempre decimos. Sorprende tanta ostentación jubilosa de las peripecias más particulares y este pudor por compartir lo que no es tan extraordinario y es más cotidiano y general de lo que reconocemos y sentimos y pensamos demasiado a solas. Hay en el texto una interpelación, una invocación, quizá una declaración. Pero en eso consiste el decir y el vivir poético, que no se dedica inexorablemente a la elaboración de poemas, ni se centra necesariamente en la escritura de versos. Es una forma de vida y de pensamiento que trama palabras, que urde hechos, que produce acontecimientos y que crea una realidad sin limitarse a añorar lo ya sucedido ni a describir lo que ya ocurre. No está claro que se consiga, pero quizá, sin pretenderlo demasiado, hay, en efecto, algo de declaración poética, torpe, pero verdadera. Adoptar esta escritura con estilo de declaración obedece a que en determinadas circunstancias nos pasa algo, pero en alguien, en otro, en otra. Lo que nos sucede y lo que decimos coinciden en estar como dislocados, como desplazados, por una cordialidad y un efecto concretos. Y ese es el espacio privilegiado de la palabra. Por eso es tan importante recordar que el vocablo contigo reitera el con al inicio y al final del ti. Cum tecum no subraya el deseo de que el otro sea yo, ni como yo, sino la posibilidad de que, si bien distinto y diferente, sea conmigo. Eso solo es viable, en efecto, si es un tú, alguien otro, alguien a quien apreciar y buscar. No hay, por tanto, voluntad de ensimismamiento, ni de descripción o de confesión de una sarta de sentimientos, pero tampoco se trata de eludirlos ni de evitar la emoción que nos mueve y conmueve, que es la de la palabra que tantas veces nos falta y no nos decimos. Y no hay euforia. Si algo cabe celebrar es que precisamente podemos comunicárnoslo, aunque ni todo es impecable, ni en verdad todo nos va bien. La experiencia de distancia, de pérdida, de fractura ratifica la enorme dificultad de compartir afectos y la tendencia a habitar esa compleja estancia que se desplaza, esa ardua peripecia. Pero la palabra, las palabras, recorren una y otra vez ese espinoso camino y nos ofrecen aliento y sustento para la travesía. Entre tanta dificultad se impone el requerimiento permanente de él, de ella, la llamada insistente y la constatación de la alegría de preservar e intensificar la pasión de buscar, de perseguir, de rememorar y de conformar una nueva posibilidad, una nueva realidad. En la escritura, y sobre todo en la acción de leer, tal vez se perfile un rostro, el de alguien, que a la par podría difuminarse. La palabra nos acerca y a la vez confirma una distancia irreductible. Por eso no basta el recuerdo como simple añoranza de lo que ya hemos vivido. Necesitamos de la memoria de lo que podría llegar a ocurrir y tantos precisamos.
Los sueños y los deseos que impregnan nuestra existencia diaria, las dudas e incertidumbres, el desconcierto, la soledad, corroboran una tensión de búsqueda. Tal vez a través de alguien singular e irrepetible, con todas sus fragilidades, nos llegue lo que nos hace decir y nos permite vivir, o la complicidad y la cercanía para procurarlo. Compartimos la palabra, pero nadie dirá la del otro, ni en su lugar. Es irreemplazable y así lo deseamos. Contigo se dirige a alguien bien concreto, a quien se considere interpelado por el afecto de las palabras, por la emoción de la experiencia, por los sentimientos, por los deseos que, en definitiva, destellan en la escritura y en quien se entrega a ella. Y, sobre todo, por tantos cuyo pensamiento y acción nos conmueven y nos ofrecen nuevas posibilidades de vida. Es difícil sustraerse a identificar este contigo con quien nos hace luchar, soñar, nos desvela y nos impulsa. Alguien a quien apreciamos incluso antes de conocer, a quien buscamos siempre incluso después de encontrar. El cansancio que uno da. Es evidente que estar cansado no es lo peor que a uno le pueda pasar. En ocasiones es un modo de reconocer y de constatar el propio cuerpo, la propia alma, y más aún, de sentir las huellas de alguna labor en el auténtico ámbito en el que reside el cansancio, que es en el espíritu. No faltan veces, sin embargo, en que más se parece a un estado constitutivo que a una fatiga pasajera o coyuntural. De una u otra forma sentimos la necesidad de procurarnos lo que en mayor o menor medida nos permita descansar. Pero no es tan fácil poder o saber hacerlo. Ni está claro que deseemos el descanso eterno, aunque a primeras luces evidentemente así resultaría duradero. Solo cabe hablar de descanso si no es por siempre, y si se acompaña o responde a alguna tarea. De entre ellas, vivir no es la menor. Así que parecería que precisamos y queremos descansar de vivir. Pero esta voluntad también podría ser peligrosa. Entonces, quizá el cansancio no sea sino una muestra de nuestra finitud, de nuestra condición fugaz y efímera y de que vivimos. Y tal vez estemos cansados no de vivir, sino de vivir así. Este es ya otro cansancio, el que podría preludiar un alumbramiento, el de un modo diferente de vivir. Al menos cabe esta inquietud, la de si estamos cansados o si cansamos. Y la de hasta qué punto tendrá una cosa que ver con la otra. Mientras tanto, el tono cansino va apoderándose de cada cual y se aloja en las comisuras resecando la mirada. Y no solo. No es patrimonio de ninguna edad. No faltan jóvenes agotados. Nada por esperar salvo el deseo de que en ningún caso suceda algo. Que no ocurra nada, decimos. Nos felicitamos de que no haya novedades, que empezamos a identificar con posibles malas noticias. Y, mientras tanto, sin saberlo, nuestra llegada no es ya la irrupción de la alegría, porque ya no lo es para nosotros llegar. El descanso entonces se refugia en el hacer. Aprender a reposar cada acción es darle a cada ocupación su demora, su sabor. Y a veces ciertas ocupaciones son relajante descanso y la acción fecunda es alivio, compañía, el pecho en el que reposar, en el que vagar, en el que viajar, en el que dormir. El verdadero declinar, la falta de fuerzas, nacería así de cansar a los demás. De nuevo, el cansancio que uno tiene es el cansancio que uno da, que uno procura. Me cansas, es peor que me irritas. Por eso en ocasiones nos cansa no lo que hacemos, ni siquiera lo que dejamos de hacer, sino lo que no ocurre en absoluto o lo que pasa sin que nos pase. Más aún, el peso de lo que atraviesa cada uno de nuestros días, no lo que nos espera, sino la que nos espera, como se acostumbra a decir. No solo son hechos y tareas, pero si alguien nos aguarda, las fatigas se diluyen y las fuerzas se recobran. Con los brazos
brazos abiertos. En ocasiones necesitamos como nunca un abrazo. No indiscriminado ni indiferente. Queremos ser elegidos, preferidos y sentir el calor y el latir de un pecho próximo que nos tome. Un abrazo, incluso antes de darse, solo al ofrecerse ya nos sana. Lo esperamos, lo necesitamos. Los brazos abiertos dicen antes de toda conversación. Así se oxigena el alma propia y se respira un aire común que, en cierto modo, es compartido antes de cualquier palabra. La hospitalidad que comporta nos procura salud, porque es bien conocido que el afecto, si no remedia, al menos siempre alivia, atenúa, apacigua, es bálsamo y terapia. Cuando los brazos de alguien nos envuelven, nos enlazan, vienen a ser un auténtico espacio de acogida. Y hay a la par un contacto, un aroma que tiene todas las connotaciones de un hogar, tal vez pasajero, pero refrescante, entrañable y a su modo contundente, maternal. Hay en todo abrazo un cierto apaciguamiento de sí, una búsqueda de uno mismo, en el que nos abrimos, pero también nos contenemos, nos recogemos y, en cierto modo, reconocemos nuestros límites. Sin embargo, los brazos plegados en el pecho dibujan un fallecimiento. Los brazos abiertos, al contrario, son creación de condiciones para la llegada del otro. Anticipan no solo porque son espera, sino porque ese gesto llama a venir. Así, decir «abrázame» es más que una manera de pedir, es también un modo de ofrecerse. Te abrazo no es solo dar, es recibir. En el abrazarse, el dar y el recibir coinciden como los labios de una escritura silenciosa. El verdadero abrazo se abre, no retiene, ni atrapa ni se apropia. Quien abraza ha de dejar ir, ha de desprenderse generosamente tanto como ha de sentirse abrazado. No es un mero dejarse hacer de modo pasivo y resignado. Aceptar al otro, su proximidad, propiciar su llegada, reconocer que alguien viene hacia nosotros y casi tiritar o aletear con la fuerza que solo poseen el deseo o la necesidad, es todo menos medirlo, sondearlo, sopesarlo o compararlo. El otro nos resulta plausible, quizás entrañable, y en este abrir y cerrar de unas manos que están por encontrarse suena un discreto pero efectivo aplauso, tanto que puede transformarnos, trastornar nuestra posición, modificar los espacios, alterar lo ya asentado. Abrazarse puede ser un preludio con plenitud, sentir un calor, el de un latido, el de un alma que se abraza con la nuestra, permite encontrar a su lado, en una coincidencia de los cuerpos, la propia singularidad. Sabemos que el otro tal vez se irá, pero entonces llevará en el ritmo de su vivir nuestro cálido palpitar, y nosotros el suyo. Abrazarnos abre una nueva, verdadera y activa espera. Prepara, procura, propicia. Fecunda nuestra capacidad de acoger. Te espero con los brazos abiertos. Mi reloj. Siempre me ha desconcertado que un reloj que es mío coincida tanto en hora con el de los demás. Me parece tan singular, tan propio, tan identificativo, que no alcanzo a comprender, al menos en primera instancia, cómo puede compartir el tiempo hasta llegar a tener que ver con otras vidas. A pesar de que le pertenezco tanto, me cuesta acompasar el ritmo de mi respiración, el ritmo de mi sangre con su latido. Él, a su modo, también palpita, y sé que también le cuesta. Quizá me hice mayor cuando llegué a tener uno de pulsera, ese que se recuesta junto a nuestra muñeca y se asoma curioso por los bordes de la camisa. Tuve que modificar mi mirada y aprender a vivir a otros ritmos. No sé si más pausados, sí, al menos más medidos. Últimamente no solo me fijo en los ojos de los demás, es como si también encontrara su mirada en el brillo del cristal que parpadea en su reloj. Cuando miran el mío, sé que no buscan solo las horas. Si en determinada ocasión olvido mi reloj, noto una cierta desnudez, una dislocación y no, como algunos dicen, liberación alguna. Lo quiero conmigo. Al dejarlo cada noche en la mesilla presiento que me estoy despidiendo de algo, de alguien. Me resulta difícil acostarme con reloj. En todo caso, disponerme a descansar supone un cierto desprendimiento del tiempo. Y lo hago.
A pesar de tanta precisión incorporada, hay también una no coincidencia con él que siento muy mía. Tiene su vida y sus cosas. Por ejemplo, sigue resultándome gracioso el hecho, que ya es un dicho, de que hasta un reloj parado da bien la hora un par de veces al día. Es como si parado estuviera aguardando su ocasión para encontrarse en hora con los otros. Su detención no es una parálisis, una espera. Y si me lo regalan, considero que desean que viva más que yo mismo, casi que sobreviva, que perviva y me siento querido. En todo caso, nada es menos erótico que mantener una relación con el reloj puesto. No solo puede resultar incómodo, es que es improcedente, descuidado, delator. Y no digamos lo que desmotiva que alguien lo mire sin cesar, tanto en semejante ocasión como cuando alguien nos habla. Prisa o aburrimiento, dos formas de huir. Hay algo de fotografía, de espejo en el reloj de alguien. Cuando no está, mirarlo es ver el rostro del tiempo del otro. Emociona. Y al desprenderme de él pienso que tal vez me sobrevivirá. Por eso, si se tiene más de un reloj y más de un hijo, no es fácil decidir a quién dejar cada uno. Incluso me parece que prestárselo a ellos les envejece. Heredar el de un hijo resultaría insoportable. De todos modos, es un privilegio que alguien continúe la existencia sintiendo el latido de nuestro vivir. Que sean ellos los que reciban mi reloj. Les ofrezco tiempo. El que solo tengo, sí lo doy. Hoy en Literatura para Oír les hemos presentado algunos avances del libro Contigo de Ángel Gabilondo, ministro de Educación español desde el año 2009.